Pero aquí está la parte poderosa. Jesús tomó nuestro lugar y Él llevó nuestros pecados, nuestra culpa y nuestra condenación. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús por eso? Aleluya. Yo escucho a gente incluso eruditos que vienen y dicen, pero bueno, si Dios existe, ¿por qué permite que haya esta maldad en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué se mueren de hambre en las naciones? ¿Por qué hay niños muriéndose de hambre? ¿Por qué hay etcétera, etcétera, etcétera? Y nos lo habrán dicho, y verdad. Y es como un escudo que el ateo o que las personas que no creen en Dios o la gente malintencionada contra el cristiano usa. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿A ti se te dio un cerebro? ¿Sí o no? ¿Se te dio un cerebro? ¿Dios te dio un cerebro? ¿Dios es responsable de cómo tú lo uses? No. Dios te dio un cerebro. Ahora, lo que tú hagas con ese cerebro, eres tú el responsable. ¿Sí o no? Lo que tú metes ahí es tu responsabilidad. Dios nos entregó la tierra y su plenitud, y nosotros la hemos destrozado con la avaricia, con el amor al dinero, con el ego, con las ganas de tener más y más y más y más, y nos embarcamos en guerras y nos embarcamos en cosas. Ahora, eso sí, cuando nos tocan, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Vamos a echarle la culpa a Dios de nuestras decisiones y de lo que nosotros hacemos. Por eso cuando nos enfocamos en la cruz nos habla de un lugar en el que tú y yo teníamos que estar, pero en el cual Jesús se sacrificó para darnos vida y vida en abundancia. Pero solo aquel que lo recibe como su Señor y Salvador, solo aquel que lo recibe como su Señor y Salvador tendrá vida eterna. Todo aquel que no lo recibe, que se burla, irá al lago de fuego, que está preparado para los incrédulos, que está preparado para aquellos que no creyeron y para Satanás y sus demonios. Es así, porque en muchos sitios se predica así, todo es muy bueno, todo es... No, hermanos, el infierno está preparado y tenemos que estar atentos. No podemos vivir una vida de continua pasividad. Tenemos que vivir una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Y saber y tener presente que el sacrificio de Jesús no fue en vano, sino que fue para ti y para mí. Ahora yo te pregunto, ¿tu relación con Dios está bien, sana, o estás más para acá que para allá? ¿Vives con medio pie, un pie y medio en el mundo y con la uña del dedo meñique en Dios? ¿Cómo es la cosa? Porque a mí no me sorprende la cara de nadie. A mí me sorprende un corazón contrito y humillado, porque ese es el que Dios considera. Aquel que es capaz de reconocer la bajeza en su vida, pero es capaz de entregársela a Dios y decir: Señor, perdóname, porque yo me quiero reconciliar contigo. Y ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, tú lo hiciste por mí. Yo te adoro, te alabo y te pido, Señor, que me perdones y que yo pueda, que mi nombre sea escrito. ¿Tú sabes que Dios pudo haber juzgado a la humanidad inmediatamente? Haberse cansado de decir: bueno, ya está. Estoy harto de lo que creé. Y como lo creé, yo mismo puedo acabar con todo. Pero Él hizo un pacto con Noé. Él hizo un pacto con Noé. Por eso cuando veis ese arco iris es el recuerdo del pacto de Dios con Noé. Y en ese pacto Él dijo que no volvería a destruir a la humanidad. Pero hay un día en el que habrá un juicio.
Y todos nos presentaremos delante de Dios viviente en ese juicio y se abrirán los libros. Amén. ¿Qué se dirá de ti? ¿Qué se dirá de mí? Pero ¿sabes qué? Jesús, con su sacrificio en la cruz, hizo que tu nombre se pueda escribir en ese libro. Jesús fue rechazado, fue golpeado, fue humillado, crucificado y todo por amor. Muchas personas viven pensando que Dios no le ama, que Dios ya no le puede amar, que ya le han fallado demasiado y que no merecen perdón. Pero la cruz grita lo contrario. No importa tu pasado, Dios todavía te ama. Amén. Dios todavía te ama. El amor de Dios fue tan grande, pero tan grande, que Jesús, aun en su angustia, en el Getsemaní, Él estaba allí orando al Padre diciendo: por favor, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tuya. Y dice que sudaba gotas de sangre. Eso lo produce una angustia tan grande, que se te abren los poros y empiezas a emanar sangre. ¿Cuál no sería la angustia? Y aún así, Jesús fue capaz de obedecer al Padre hasta lo sumo y muerte de cruz. La obediencia de Jesús fue total. Y no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa. Los romanos eran expertos en infringir dolor. Expertos. ¿Sabéis? En el Génesis, cuando Adán y Eva fueron creados no para morir. Adán y Eva fueron creados eternos. Solo que el pecado, ellos abrazaron el pecado y eso trajo muerte para ellos. Y hubieron una serie de maldiciones que vinieron sobre ellos. Y una de ellas, Dios le dijo a Adán: tú trabajarás con el sudor de tu frente y la tierra te producirá cardos y espinos. Eran maldiciones sobre la humanidad. Y una de las cosas que los romanos hicieron fue ponerle una corona de espinas a Jesús en la cabeza. ¿Creéis que eso es una casualidad? No, no lo es. Todo tiene un sentido. Y es porque en el principio hubo una maldición, pero que Jesús nos redimió de esa maldición en la cruz, porque Él también la miseria, la pobreza y todo lo que tenía que ver con eso fue clavado en la cruz del Calvario. La pobreza, la miseria, todo eso es lo que Satanás quiere que tú vivas.
Él no quiere que tú entiendas esto, pero tú fuiste redimido de la maldición de la ley. Fuimos redimidos de la maldición de la ley, porque en la ley dice que maldito aquel que es colgado de un madero. Y Jesús fue colgado y así nos redimió a nosotros de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Amén. Nosotros tenemos que entender de qué manera Jesús nos amó. Y fíjate en algo, los romanos, cuando latigaron a Jesús, los látigos se dividían en varias partes y en las puntas ponían como unos trozos de hierros con unas púas que cuando el látigo llegaba a la espalda, a la zona donde ellos te daban, al tirar para atrás desgarraban la carne. A tal punto que la sangre salía y dejaba ver los tendones, los huesos incluso. O sea, Jesús sufrió lo que no está escrito. Sufrió lo indecible siendo inocente. El mismo Pilato dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros cuando se lavó las manos. Pero todo esto parece que se nos olvida. Y vivimos una vida light. Y tomamos el sacrificio de Jesús como si fuera, ya nos lo han dicho tantas veces, lo hemos visto en películas, parece como que Jesús pasó por allí como algo que bueno, como que no fue nada. No, Él sufrió como hombre, porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Amén.